de que por qué le había, o sea, ¿qué le dañó el riñón, señor? No, doctor, es que yo consumía muchísimos AINES. Ah, bueno, entonces los AINES le dañaron el riñón. Disculpe, ¿y usted por qué tomaba tantos AINES? No, doctor, es que me dolían las manos, me salieron estas manchitas y ya no sudaba. La crisis de Fabry, medición enzimática, pues Fabry fue lo que le dañó el riñón. Entonces no fueron los AINES, fue el Fabry. Bueno, nuevamente, muchas gracias, y no es más, qué buen evento. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más en el auditorio, porque me mencionan que no hay preguntas en los asistentes virtuales. Vale, entonces, doctor, muchísimas gracias. Está muy bien. Listo, doctor. Les recordamos que en caso de que tengan alguna duda o les surja alguna duda durante el transcurso del día o algún otro día, nos la pueden escribir y nosotros la redirigimos al doctor y el doctor pues, nos dará respuesta acerca de todas sus inquietudes. Continuando con el cronograma del día, vamos a continuar con la actividad de tratamiento de la enfermedad de Fabry a cargo del doctor Julio Becerra, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, epidemiólogo clínico de la Universidad del Rosario, especialista clínica en medicina aeroespacial de la Universidad Nacional, actualmente en Sanafis Auntis como asesor médico de la línea neuroinmunología, hematología y trasplante. Muy buenas tardes. El tema para finalizar, el tratamiento de la enfermedad de Anderson-Fabry, una visión desde la medicina basada en la evidencia. Bueno, antes de iniciar de fondo en el tema del tratamiento, es importante entender algunos conceptos que van a influir en el tratamiento final. Entonces, entendemos la enfermedad de Fabry como un trastorno genético, hereditario, potencialmente mortal, con un patrón de herencia ligado al cromosoma X, caracterizado por un daño en el gen GLA, que codifica una enzima que se llama la alfa-galactosidasa A, generando una ausencia o deficiencia, ese daño genético. Y eso va a ser muy importante más adelante en la expresión fenotípica de estos pacientes. ¿Qué lleva a esto? Lleva a una acumulación progresiva, heterogénea, principalmente en mujeres, y multisistémica de GB3 o globotriacilceramida y su derivado metabólico, globotriacilesfingosina o liso-GB3, en todas las células del cuerpo. Esta acumulación puede llevar a una falla multiorgánica, generalmente cursa con el compromiso del riñón o del corazón o de los dos o de más órganos como tal. La enfermedad de Fabry, para entenderla y entender después la parte de tratamiento, debemos verla como 4 caras diferentes de una misma enfermedad, 4 expresiones fenotípicas, como mínimo, pueden haber muchas más y ya vamos a ver por qué. Pero tenemos 4 grupos divididos por fenotipo y género. Están los hombres clásicos, las mujeres clásicas, los hombres tardíos y las mujeres tardías como tal. Entonces, ¿qué tenemos? Que los hombres clásicos tienen una clínica multisistémica, todas sus células de su cuerpo tienen Fabry como tal y lo expresan de una forma clara desde la infancia. La mujer clásica, debido a un fenómeno que es el fenómeno de leonización, tiene un abanico de posibilidades de expresión fenotípica que van desde ser oligosintomática, sintomática, multisistémica, y cada mujer clásica es diferente de otra, incluso en familias
con la misma mutación, hermanas, tienen una expresión diferente. Tenemos después el hombre tardío con un compromiso principalmente de corazón y riñón. Hablamos de que el 85% de todos los tardíos tienen compromiso cardíaco. Puede ser exclusivo o con algo de alteración renal. Y en algunos casos, tenemos también algunos sintomatología multisistémica, pero no es lo común. Principalmente gastrointestinal y dolor neuropático podrían acompañar estas manifestaciones, pero vuelvo y repito, esto no es lo común del tardío. Y finalmente llegamos a las mujeres tardías. Las mujeres tardías son asintomáticas o presentan compromiso corazón o riñón. En cuanto al diagnóstico, los hombres clásicos y tardíos se diagnostican con actividad enzimática baja y el hombre clásico se clasifica inmediatamente si tiene una actividad enzimática en leucocitos menor al 1%. Tenemos que tener en cuenta que el límite de actividad enzimática para decir que es enfermedad de Fabry estamos hablando de menos del 20%. Y al tener menos del 1% ya lo clasifico automáticamente como fenotipo clásico. Tenemos en cuenta también que hay algunos clásicos que no se clasifican tan fácil como ese de menor al 1%, que pueden estar entre el 1 y el 5% y dependerán de la clínica y de los niveles del ISO-GB3 para definirse si son clásicos o no, y del tipo de mutaciones también, por supuesto. Las mujeres, no, la actividad enzimática debido por el fenómeno de ionización no es la mejor herramienta en el diagnóstico. Yo realmente confirmo una enfermedad de Fabry en mujeres a través de la secuenciación del gen GLA con variantes patogénicas o probablemente patogénicas. Y en el fenotipo clásico estas variantes son severas, de lesiones, inserciones, inversiones. Son mutaciones realmente que en buena parte podrían truncar la proteína, la enzima, y generar una actividad enzimática muy baja. Mientras que en el fenotipo tardío esto no ocurre así. Hay actividad enzimática y las mutaciones no son las más severas, generalmente son de tipo missense para hablar de fenotipo tardío. En cuanto al biomarcador, tenemos claro que el biomarcador en los hombres está alterado y es muy elevado. En las mujeres y en los hombres tardíos es muy parecido, puede ser bajo, medio o elevado. Y en las mujeres tardías es el único grupo donde tenemos o podemos tener un porcentaje de mujeres con liso-GB3 normal o alterada, pero no muy alta, más bien baja. Otro punto que hay que resaltar antes de abordar el tratamiento es que la liso-GB3 es un evento inevitable. Tenemos un pocito a punto de estallar, así como esta olla express. Generamos un evento inevitable y sabemos que hay mucho GB3. No tenemos la enzima o la enzima funciona muy mal, que lleva a la acumulación y esa acumulación lleva a que se generen otros procesos metabólicos como la deacilación, otra vía metabólica que me degrada esta molécula porque ya no la soportan más y la cura resulta peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque se genera la liso-GB3 que puede atravesar membranas celulares, llegar al endotelio y dirigirse a cualquier parte del cuerpo. Los hombres en la enfermedad de Fabry son predecibles, somos muy sencillos. ¿Por qué? Porque todas las células las tenemos afectadas. Los hombres clásicos tenemos una actividad enzimática del 1% en todos los órganos del cuerpo y eso finalmente me va a dar la sumatoria
de toda la liso-GB3 y por eso los niveles son de 45 a 150 nanomoles litro. Obviamente, ese es un rango y se ha visto incluso que hay pacientes en el programa de soporte a pacientes de Perú. Hemos encontrado pacientes, por ejemplo, de 250 del liso-GB3, que realmente tienen una actividad enzimática de cero, absolutamente nula. Y tenemos hombres clásicos, donde una actividad enzimática entre el 1 y el 20%, generalmente el 100% de sus células están afectadas, pero en menos órganos, y tenemos una expresión como tal de esa liso-GB3 entre 1.3 y 35.7. Las mujeres sí son diferentes, las mujeres están sanas y enfermas en un mismo cuerpo. Y está la mujer clásica y está la mujer tardía. Finalmente, ¿qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es una expresión del porcentaje de células en cada órgano comprometidas y esa sumatoria de todas esas células parcialmente, porque no son todas las del órgano, me van a definir el valor de la liso-GB3, que puede estar entre 1.5 y 41.5. Lo mismo ocurre en las mujeres tardías. Tenemos que un porcentaje de células del corazón o un porcentaje de células del riñón se ven afectadas, por lo cual incluso hay mujeres que pueden tener niveles de liso-GB3 normal, considerados como normal. Todo esto, 4 grupos diferentes, me llevan a una mortalidad diferente. Tenemos claramente que los hombres no viven más allá de los 55 años sin tratamiento. No, yo no estoy viendo hombres por la calle con fenotipo clásico de 65 años como si no tuvieran nada. Eso no existe. Tenemos los otros grupos que generalmente tienen un comportamiento promedio más tardío y principalmente la mujer. La mujer clásica tiene una gran variabilidad, pero en promedio se comporta más como hombres tardíos. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Las implicaciones de esto es que existen 4 grupos totalmente diferentes en la enfermedad de Fabry, pero el hombre clásico es el de mayor mortalidad temprana. Eso hay que tenerlo muy claro. La liso-GB3 atraviesa las membranas celulares y esto genera un estado protrombótico y proinflamatorio. Tercero, la mujer Fabry es diferente a los hombres, al hombre, y también muy diferente a las otras mujeres. Debido a la gran variabilidad de la mujer, estas no deberían mezclarse con hombres en estudios clínicos por el riesgo de sesgo para alcanzar los desenlaces clínicos. Hoy en día sabemos que las mujeres llegan 10 veces menos a diálisis que los hombres, por lo cual si tenemos un desenlace renal, tenemos que tener en cuenta este detalle. Los primeros en desarrollar eventos clínicos o desenlaces duros son los hombres clásicos y tenemos que entender que esto es una enfermedad progresiva y acumulativa en el tiempo. Se demora más de 20 años en tener la expresión de los primeros eventos clínicos. Ya entrando en el tratamiento de la enfermedad de Anderson-Fabry, tenemos que entender varias cosas. Tenemos 3 medicamentos. 1 vía oral y 2 de vía intravenosa. Miremos el de vía oral primero. Migalastat tiene un perfil solo para mutaciones susceptibles. ¿Qué significa eso? Existen más de 1.300 mutaciones, pero solamente las susceptibles podrán tener un beneficio de esta terapia. Para mayores de 16 años, no se puede en menores de 16 años. Y para pacientes que no tengan compromiso renal avanzado, tiene una aprobación en los 3 entes que vemos acá, regulatorios que vemos acá. Tenemos la terapia de reemplazo enzimático, que hay 2 terapias de reemplazo enzimático, una alfa y una beta.
La diferencia principal o más grande que observamos acá es la dosis, 1 miligramo versus 0,2. Y la aprobación de la beta, que sí tiene las 3 aprobaciones, mientras que acá observamos que tiene EMA e IPIMA. Importante entender algo, que es una mutación susceptible. Y eso se definió hace rato. Un aumento relativo de la actividad enzimática de la alfa-galactosidasa A 1.2 veces el valor inicial, o sea, el 20% más. O un aumento absoluto de la actividad enzimática de más del 3% de tipo salvaje en células HEC. Eso in vitro como tal. Entonces, tenemos ese concepto. Si yo tengo una actividad enzimática de 17, tengo que subir el 20% para que sea susceptible. Eso lo tenemos ya claro hasta ahí. Sin embargo, a veces se confunde susceptible con patogénico. Mi actividad enzimática podría subir si yo tomo la terapia oral y eso no significa que yo esté enfermo. Simplemente aumentó la actividad enzimática, cumple con los requisitos de aumentar más de 1.2 veces, listo, check. Ya es susceptible, pero eso no significa que mi mutación, yo no tengo mutación, no es patogénico, es muy diferente patogénico. Patogénico habla de enfermedad y es algo que todavía se entrelaza, que no debe estar así. Adicionalmente, que sea susceptible no significa que tenga una respuesta clínica exitosa. Hay una correlación por estudio de modelos, pero no todas las susceptibles tienen una respuesta clínica exitosa. Y eso lo vemos claramente acá. Los pacientes clásicos nos dicen que los pacientes con actividades enzimáticas bajas y niveles de liso-GB3 elevadas, que esos son los pacientes clásicos que veíamos antes, no se benefician del tratamiento de la terapia oral. Entonces, volvamos a nuestra gráfica de tratamiento. Tenemos esta, que es nuestra base. Ya sabemos que los clásicos podrían no beneficiarse de la terapia oral. Entonces, por eso es importante entender el fenotipo acá. Y vamos a ver por qué es más importante en las siguientes diapositivas. Cuando yo voy a tomar una decisión de tratamiento, yo debería basarme en el mejor nivel de evidencia sumado a los mejores desenlaces clínicos. Y eso es ensayos clínicos controlados aleatorizados, revisión sistemática de la literatura, metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Listo. Esa es la mejor evidencia. Listo. Ahora, mejores desenlaces clínicos. Obviamente, lo ideal es que no tenga un infarto o muerte súbita, no llegue a insuficiencia cardíaca o a miocardiopatía hipertrófica, no necesite una intervención cardíaca como un trasplante cardíaco o una colocación de marcapasos, que no llegue a diálisis, que no llegue a un trasplante renal, que no me dé una ACV, que no me dé una IT, que no me dé hipoacusia y que no me muera. Entonces, lo ideal es tener un nivel de evidencia muy alto, sumado a desenlaces clínicos, pero dentro de los objetivos primarios. Y esto es fundamental, porque los estudios se hacen para responder los objetivos primarios, no los secundarios. Y el tamaño de muestra, todo se diseña para responder el objetivo primario. Entre mayor sea el nivel de evidencia, más fácil puedo diferenciar si algo es verdadero o falso. Pero empecemos en raras. Uno dice, pues eso no existe en raras. Entonces uno empieza por lo más básico, la limpieza del endotelio. Miremos qué evidencia hay de limpieza del endotelio en ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, veamos a ver. Sabemos que las terapias de reemplazo enzimático limpian el endotelio. Eso es algo que ya
es bien conocido por todos. La pregunta es, ¿cómo? Magnitud de reducción, nivel de evidencia, tipo de pacientes y en cuánto tiempo. Bueno, entonces acá tenemos el primer estudio es de beta, el segundo de alfa y el tercero es de terapia oral. Los años, al mismo tiempo, casi el mismo tiempo de publicación, tenemos una evidencia de un estudio pivotal fase 3 de objetivo primario, la limpieza del endotelio. Y logra probarse limpieza del endotelio frente a placebo en objetivo primario. Estudio fase 2 de alfa, de 24 pacientes, objetivo secundario, reducción de glucosfingolípidos. No es objetivo primario, que sería lo ideal para este tipo de cosas. Sin embargo, es reducción de glucosfingolípidos. Y tenemos el tercero, la terapia oral. Hacen un pivotal, el primer pivotal, porque ya explicaremos que después tienen que hacer otro debido a la falla en este estudio. En un principio creyeron que la terapia oral servía para todos los grupos en la enfermedad de Fabry. Desafortunadamente no fue así y este es un estudio negativo. Salió negativo, perdieron el partido. Hay subanálisis después que si se hubieran solo contemplado las variables susceptibles hubiera dado positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno pierde el partido, el análisis posterior al partido no significa y no va a cambiar el resultado del partido. Este estudio es un estudio negativo para la terapia oral, desafortunadamente. La limpieza del endotelio es importante, pero no es suficiente. Y esto lo quiero dejar muy claro acá. Es lo básico. Check. ¿Qué tienen en común estas tres células? La neurona, el cardiomiocito y el podocito. Que las tres no se dividen. Y cuando no se dividen tengo un problema. El acúmulo se hace más grande en estas células. Pero ¿cuál de estas es biopsiable? ¿Cuál tiene el potencial biopsiable? Facilidad, entre comillas, biopsiable, es el podocito. Célula renal, biopsia renal. Entonces, ¿qué evidencia tenemos en cuanto a limpiar completamente el podocito? Y me refiero completamente el podocito, porque hay, de todas las moléculas, hay reportes de reducción de los depósitos del podocito. Pero acá estamos hablando de reducción total del podocito, limpieza total. Entonces, Camila Tondel hace este estudio con terapia alfa y con terapia beta. ¿Y qué encuentra? Encuentra un hallazgo muy importante, que el podocito sí se puede limpiar en niños y jóvenes, adultos jóvenes, en un tiempo de 5 años aproximadamente, pero requiere de 2 circunstancias. Inicio temprano y altas dosis de terapia de reemplazo enzimático. La terapia que está aprobada a altas dosis, como se refiere Camila Tondel, a más de 0,2, la que está aprobada a 1 gramo es beta. Entonces, ella es muy clara, las dos pueden limpiar el podocito. Lo que pasa es que la dosis, teniendo una dosis label alfa, no lo logra. A dosis incrementales superiores sí podría limpiar tanto alfa como beta. Beta en su dosis normal de 1 miligramo. Y acá tenemos un estudio realmente increíble y digamos que creo que es casi irrepetible porque solo los nórdicos se aguantan ser biopsiados durante 14 años cada año y donde se demuestra que
la única terapia que limpia del todo el podocito es la terapia de reemplazo enzimático beta. Si bien hay algún tipo de reducción en los pacientes con 0,2, no es absoluta, no es una limpieza total del podocito. Pero también hallaron lo mismo que Camila Tondel en pacientes adultos jóvenes. ¿Qué encontraron? Que se requieren dosis altas y un tiempo bastante largo. El tiempo bastante largo lo requieren para la limpieza del podocito. Y estamos hablando de que hay casos que requieren 11 años para limpieza total del podocito a dosis plenas durante todos los años altas. Evidencia de inicio temprano y dosis altas sí podrían limpiar el podocito de forma completa. Hablemos ahora de la tasa de filtración glomerular. Tenemos 3 estudios acá muy interesantes, un metaanálisis basado en ensayos clínicos sobre la tasa de filtración glomerular que se acaba de publicar en el 2020, donde demuestra que beta conserva en el paciente más difícil, conserva, comparado con placebo, la tasa de filtración glomerular. Alfa tenía este estudio que fue negativo, no significativo, frente a placebo, y esta es una de las posibles razones por la que no fue aprobada por la FDA. Y tenemos a la terapia oral que tenía que hacer un nuevo estudio debido a que el primero había fracasado, había sido negativo, no demostraban diferencias frente a placebo para la limpieza del endotelio. Entonces les dijeron, no, usted se tiene que comparar con terapia de reemplazo enzimático, pero lo que hicieron fue compararse con terapia de reemplazo enzimático en general. Y tenemos acá que sabemos que beta es diferente que alfa, y sin embargo hago la comparación de terapia oral versus al grupo de alfa y beta, una mezcla, 2/3 partes de alfa, 1/3 parte de beta. Miremos en detalle un poco este estudio porque es muy interesante, es un ejemplo valiosísimo de manejo epidemiológico. ¿Por qué? Porque tenemos que el objetivo primario era la tasa de filtración glomerular. Hay otros objetivos secundarios, pero recordemos que los diseños de los estudios se hacen para responder el objetivo primario. Entonces, 57 pacientes después de la aleatorización, un estudio abierto, obviamente por las condiciones que una es oral y otra son por infusión. Cuando uno mira así, uno no ve mucho y no se da cuenta de ciertos detalles. Pero sí, hay 2, que la mayoría eran alfa. Eso es importante, porque alfa no logró demostrar frente a placebo estabilización versus beta, que sí logró, y eran 2/3 partes de alfa. Y también mayor cantidad de mujeres. Y esto lo vemos acá. Si tenemos peras con manzanas, no las podemos comparar. No se pueden comparar peras con manzanas. Y más que una ha comprobado y otra no lo ha hecho. Tenemos un tiempo estimado de 18 meses para una enfermedad crónica. Realmente ver un evento renal en fenotipos tardíos y algo de mujeres clásicas es difícil. Es difícil. Ya vamos a ver en otros estudios que se demoraron hasta 10 años para encontrar diferencias entre moléculas en fenotipos clásicos. Obviamente, en fenotipo tardío, yo ya diseñé este estudio para no encontrar diferencias. Las mujeres llegan 10 veces menos a diálisis. Un porcentaje de 56% eran mujeres. Las mutaciones hay que tenerlas en cuenta siempre. Y vemos acá 10 mutaciones N215
son mutaciones estrictamente cardíacas en su mayoría, tienen compromiso cardíaco, pero rara vez tienen compromiso renal. Y yo lo que estoy evaluando en el desenlace primario es tasa de filtración glomerular. El resto, desenlaces secundarios en el estudio. El control de la tasa de filtración glomerular y la limpieza del pocito es importante. Sin embargo, nos guardamos la evidencia para el final. Cuando uno busca en PubMed, hace este ejercicio se hizo hace 2-3 días aproximadamente, buscando Fabry Disease Treatment, de ensayos con filtro de ensayos clínicos aleatorizados. Son 54. 5 no eran ensayos clínicos realmente, cuando uno mira la evidencia. 5 no tenían la dosis label, o sea, las aprobadas en nuestro país. 6 medicamentos eran diferentes en fases tempranas. 9 no hablaban de Fabry. 3 eran análisis postdoc de otros ensayos clínicos y 1 era sin tratamiento farmacológico, sino era de intervención de marcapasos para desenlaces cardíacos. Y 23 sin desenlaces duros como tal, principalmente desenlaces intermedios de GB3 y liso-GB3. Tenemos solamente 2 ensayos clínicos aleatorizados, dosis aprobada para la enfermedad Fabry con objetivo primario de desenlaces duros. ¿Y cuáles son? Este ensayo clínico que tiene eventos clínicos compuestos cerebrovasculares, renales, cardíacos y muerte, que muestra una reducción del 61% de estos eventos frente a placebo. Es el único ensayo clínico aleatorizado frente a placebo que muestra esta evidencia. Y esos beneficios se siguieron toda la cohorte de esos pacientes durante 10 años y encontraron que el 81% no habían presentado eventos a los 10 años y el 94% estaban vivos. El otro estudio es el estudio canadiense de la iniciativa canadiense y que tiene 2 cortes. El corte a los 5 años, cuando uno lo revisa, ve que las curvas se están abriendo, pero aún no se han abierto. Sin embargo, con el tiempo, al completar los 10 años, se encuentra que las curvas no se abrieron en algunos eventos, como lo son eventos cerebrovasculares, eventos cardíacos, pero en los eventos más comunes, que son los eventos renales en hombres, sí se encontró una gran diferencia, y no una pequeña diferencia del 20, 30, 40, sino de 4 veces menos eventos renales en hombres con la enfermedad de Fabry. La iniciativa canadiense, que fue presentada por SIRS en el 2018 en el Congreso, en una presentación oral, que ustedes pueden tener también el abstract de esto. La diferencia en resultados de desenlaces duros se ve reflejada en las guías internacionales actuales. Efectivamente, tenemos el protocolo de diagnóstico, evaluación y tratamiento de la enfermedad de Fabry de los Países Bajos, donde recomienda como primera opción por la evidencia encontrada a la terapia beta, igual las guías canadienses, aunque cabe aclarar que acá hablan también de que hay otros factores más allá de la evidencia que también pueden jugar en la escogencia de un medicamento o no. 10 mensajes para llevar a casa rápidamente para acabar. Susceptible es diferente de patogénico y susceptible es un concepto farmacológico de aumento de la actividad enzimática ante la presencia de un medicamento. Y no todos los susceptibles son respondedores clínicos. Segundo, no existen pacientes Fabry, hombres de 65 años sin tratamiento caminando por la calle con fenotipo clásico. Si encuentro uno en los estudios, dudemos de ese estudio. Hay algo que no está bien ahí. Las mujeres y los hombres no deberían mezclarse en los estudios clínicos por el grado de variabilidad, recordemos, y a dosis altas sí importa en los desenlaces. Hoy en día, conocer los fenotipos y mutaciones es fundamental. La enfermedad de Fabry es una enfermedad crónica y progresiva, por lo que observar
Diferencias entre moléculas requiere estudios a muy largo plazo, más si son fenotipos tardíos. Decir que no hay diferencia en un estudio clínico corto no quiere decir que no existan, sino que aún probablemente no se han encontrado. Los ensayos clínicos aleatorizados, las revisiones sistemáticas de la literatura y los metaanálisis deben ser la primera fuente de evidencia para la toma de decisiones. Los estudios clínicos se crean y se diseñan para responder el objetivo primario. La prevención de desenlaces duros o clínicos son la máxima expresión de efectividad de una molécula. Y por último, les dejo, no crean nada de lo que se dijo acá. Revisen la evidencia, váyanse al artículo original, entiendan el fenotipo, entiendan la mutación y tomen una sabia decisión. Muchísimas gracias y estoy atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Por las redes sociales, por Zoom, nos mandaron unas preguntas. La primera es, en cuanto a la terapia génica, ¿qué avances se han tenido frente a la enfermedad de Fabry? Claro que sí. En cuanto a terapia génica, está en fases, estudios preclínicos, fase 1 y fase 2 hasta ahora. Esperemos que lleguen todavía a fase 3 para mirar a ver si tienen la posibilidad de ser aprobados por los entes regulatorios. Doctor, qué pena, ¿nos puede repetir la respuesta? Es que aquí en el auditorio no escuchamos, por favor. Claro que sí, claro que sí. La terapia génica es una muy buena alternativa, sin embargo, hasta ahora va en fases iniciales de desarrollo clínico, no ha llegado a estudios de fase 3 todavía y hasta que no lleguen ahí, pues todavía no pueden ser aprobados, pero es una muy esperanzadora posibilidad hacia el futuro. Vale, doctor. Otra pregunta que realizan es, ¿significa que ambos alelos se expresarán para la proteína? ¿Hablaríamos de una expresión fenotípica de respuesta codominante? El fenómeno de leonización, solo uno. ¿Qué pasa con el fenómeno de leonización y es tan bonito en las mujeres y las hace únicas, especiales y diferentes? ¿Qué pasa? Sucede que solo uno de los dos alelos en cada una de las células es expresado. El problema es, ¿cuál de los dos alelos se escogió? A eso se llama el fenómeno de leonización. A esa escogencia que antes se creía aleatoria, ahora hay mucha controversia de que no es tanto aleatorio, sino hay algo de sesgo de selección por una o por otra. Dependerá la expresión de las mujeres. Y pongo acá un ejemplo. Cada órgano, cada célula tiene una expresión particular. O sea, esa célula, una célula particular en un órgano específico de la mujer puede irse hacia estar enferma o hacia no estar enferma. Y finalmente la expresión de la enfermedad del órgano va a ser si tiene muchas células afectadas o no tiene muchas células afectadas. Por eso es que la mujer tiene gran variabilidad de expresión fenotípica. Vale, doctor, muchísimas gracias. No sé si alguno de los aquí presentes de manera presencial tienen alguna pregunta para hacer al doctor. Listo, doctor, muchísimas gracias. Excelente, pues, la intervención. Muchas gracias y muy buen día. Que esté muy bien, doctor.